Vamos a ver si se vuelven a conectar estos dos jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Comparto de nuevo pantalla, solamente que creo que me aparece donde está grabando la cuestión. Bien, entonces les decía, ¿cuál es la situación actual del Mercosur en lo que se refiere a miembros integrantes y a lo que es la estructura? Bueno, lo que son estados parte, decíamos que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, aunque Venezuela pues se les decía que se encuentra suspendido en base a lo que es el segundo párrafo del artículo 5 del protocolo de Ushuaia. Ushuaia, siempre me cuesta decir esa palabra, pero bueno. El protocolo de Ushuaia, que es la cláusula o el compromiso democrático que los estados parte del Mercosur al momento de voluntariamente integrar este sistema comunitario aceptaron. En Centroamérica también nosotros tenemos un tratado marco de seguridad democrática, ¿verdad? Que también tiene una cláusula democrática per se que le fue aplicada a Honduras en el famoso caso de Mel Zelaya, ¿verdad? Bueno, eso tal vez lo platicamos en su momento, cuando nos toque ver Centroamérica. Como les decía, Bolivia está en proceso de adhesión, ¿verdad? El protocolo ya fue debidamente firmado, deja de ser un Estado asociado y se convierte en un Estado parte. Únicamente está en lo que es el proceso de ratificación para que pueda entrar en vigencia. Pero realmente ya lleva su par de años en ese proceso. Lógicamente, todos los problemas sociopolíticos que ha habido en Bolivia han afectado grandemente el hecho de que se haya concretado la ratificación del tratado. Bien, el Mercosur es un proceso de integración regional, ¿verdad? Donde cada estado tiene un voto y donde las decisiones, al igual que en todos los procesos de integración y comunitarios, las decisiones deben ser tomadas por consenso. ¿Qué significa eso? Significa de que para que una situación avance o se detenga, se necesita de la mayoría absoluta y total de cada uno de los miembros. Es decir, ahí no existe ese principio democrático en el cual se pueda decir, bueno, 4 estamos de acuerdo, pero 2 no. Bueno, entonces se hace lo que se decían los 4. No. En los sistemas de integración comunitarios, bueno, en los sistemas de integración y comunitarios se trabaja con el consenso desde el punto de vista de que nosotros estamos en una relación interpares, ¿verdad? Y entonces cualquier decisión tiene que ser tomada con el voto de la mayoría absoluta, es decir, de todos. Con solo uno que se niegue, la decisión no avanza. Entonces, nosotros solemos criticar muchísimo el modelo del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Pero en nuestros sistemas comunitarios tenemos un sistema similar. Efectivamente, no tenemos el veto instituido como tal, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que un Estado no puede decir, yo veto, no, ¿verdad? Pero realmente el hecho de no ser partícipe del consenso, ¿verdad? El hecho de decir, no, yo no estoy de acuerdo y de tener el consenso, es una especie de veto, que es lo que está sucediendo precisamente aquí en Centroamérica en esos días. Entonces, todas las decisiones en el contexto del Mercosur, al igual que en el resto de sistemas de integración, se debe de contar con la afirmación
de todos los estados partes, ¿verdad? Las tomas de decisiones dentro de este sistema de integración son tomadas a través de tres órganos principales. El Consejo del Mercado Común, ¿verdad? Que se constituye, bueno, es el órgano superior del Mercosur, similar o el parangón de nuestra reunión de presidentes, ¿verdad? El Consejo del Mercado Común es el que conduce de manera política, o sea, desde el punto de vista político, todo el proceso de integración, ¿verdad? El otro órgano, que es el que toma las decisiones o coparticipa en la toma de decisiones, es el Grupo del Mercado Común. El objetivo del Grupo del Mercado Común es el de velar por el funcionamiento cotidiano de todo lo que es el bloque comercial. Recordemos y reitero, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de un proceso de integración económica que se ha expandido y se ha fortalecido hacia otras áreas necesarias, casi indispensables, me atrevería yo a decir, para que este mercado común verdaderamente camine como es. Por eso es que ha crecido, por eso es que se ha expandido en otros temas, pero no debemos perder de vista de que acá nosotros o sea, tenemos frente a nosotros un sistema de integración económica cuyo objetivo está enfocado a lo que es el mantenimiento de un mercado común, ¿verdad? Por eso se llama así, el mercado común del sur. Okay. El tercer órgano que se encarga de esto es la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio es la encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial, ¿verdad? Por acá, este cuadrito de conversión se me está atravesando, ¿verdad? En todo, pero por acá pueden ver lo que es la estructura organizacional de la institucionalidad del sistema, ¿verdad? El derecho, ¿cómo decirles?, originario, lo constituye el protocolo de Europreto, ¿verdad? Y habla de lo que es la presidencia del Consejo del Mercado Común. La presidencia a ver, empecemos por algo. El Consejo del Mercado Común, al igual que nuestra reunión de presidentes, está constituido pues básicamente por el representante de cada uno de los estados. Es la máxima o el máximo órgano dentro de lo que es la estructura. Y se manifiesta, digamos, en lo que es una presidencia pro tempore, ¿verdad? Esta presidencia pro tempore, al igual que la nuestra, tiene un periodo de vigencia de 6 meses. Al igual que la nuestra, también se ejerce de manera rotativa. Es decir, 6 meses lo tiene un país, 6 meses lo tiene otro país, al igual que en Centroamérica. La rotación que tienen los estados, en el caso del Mercosur, estamos hablando de que tienen una precedencia o una rotación que es en razón del orden alfabético, ¿verdad? Entonces, los órganos decisorios, como repetíamos hace unos momentos, el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercado Común. Pero, además, existen otros órganos, ¿verdad?, que están constituidos por acuerdos sedes. Tenemos la Secretaría del Mercosur, que al igual que todas las secretarías, cumple una función meramente ejecutiva, ¿verdad? Es decir, es una secretaría de carácter técnico ejecutivo, es el que se encarga de velar y ejecutar, por eso es una secretaría ejecutiva, ejecutar todas aquellas decisiones que emanan de los órganos principales, ¿verdad? Luego está el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, el TPR, que como les decía, no es un tribunal de carácter jurisdiccional, porque el Mercosur no cuenta con una corte de justicia.
sino que cuenta con un tribunal arbitral, que se conoce como Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Lo que tiene son árbitros, no jueces, ¿verdad? Y si ustedes pues ya vieron, ya saben perfectamente de qué hablamos cuando estamos hablando de un tribunal arbitral, entonces ustedes saben perfectamente de que es una, eh, ¿qué decirles? Es una instancia cuasi jurisdiccional por la forma en la que se instala, por el trabajo que hacen sus árbitros, por el hecho de que se elaboran audiencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y porque un laudo arbitral tiene las mismas características de eficacia, ¿verdad?, de una sentencia, pero no es una instancia jurisdiccional. Y entonces aquí precisamente radica la principal diferencia del Mercosur con el resto de sistemas que sí son sistemas comunitarios. Acá y en otra diferencia que vamos a ver ahorita más adelante, que es la forma en la cual entran en vigencia sus decisiones. Ok, otra institución dentro de la estructura del Mercosur es el Parlamento del Mercosur, el famoso Parlasur. También tiene un instituto social del Mercosur, el ISM, porque como les decía, es decir, si nosotros estamos hablando de un mercado común, nosotros hablamos definitivamente, si nosotros hablamos de un mercado común, nosotros hablamos definitivamente del hecho de abrir el mercado hacia las 4 libertades de la teoría de Bela-Valasse. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener una libertad de mano de obra, ¿verdad? Significa de que tenemos que garantizarle a estos trabajadores oriundos de alguno de los países del Mercosur que deciden trabajar en otro, debemos de garantizarle, por ejemplo, la protección social, la protección laboral, la protección de ciudadanía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hizo necesario crear estas instituciones que permitieran esa protección al ciudadano del Mercosur. También se encuentra el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, que efectivamente cumple la misma función y el mismo objetivo, proteger al ciudadano del Mercosur. El Consejo del Mercado Común. El Consejo del Mercado Común es el órgano superior, ¿verdad? Ellos son los encargados de la conducción política de todo el proceso de integración y de la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, son los encargados de marcar el compás, de marcar el paso en el que este sistema de integración va a funcionar, ¿verdad? Y como les decía, similar a lo que es nuestra reunión de presidentes. Okay. Este Consejo del Mercado Común está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y por los ministros de Economía o sus equivalentes, es decir, sus representantes. Y aquí tienen ustedes, pongan atención a esto, muchachos, ¿verdad? Porque aquí tienen ustedes otra enorme diferencia. Los sistemas de integración comunitaria están integrados, ¿verdad? Por los que son los presidentes de los primeros ministros, en el caso que su sistema parlamentario así lo exija. Y son los que representan. Pero como acá nosotros estamos hablando de un sistema, ¿verdad?, de un sistema económico, entonces la representación de cada estado no la tienen los presidentes ni los primeros ministros. La representación de los estados la tienen los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía, o los equivalentes, porque a veces en cada país tienen un nombre diferente, aunque cumplan con la misma función. Entonces, para que vean, acá tenemos nosotros un importante, una importante diferencia, ¿verdad? Eh, Igualmente, este Consejo del Mercado Común, como ya vimos, tiene una presidencia pro tempore de carácter rotativa, se reúnen ordinariamente cada 6 meses y extraordinariamente cada vez que los estados así lo requieran o cada vez que la circunstancia necesite que ellos pues se reúnan. El Grupo del Mercado Común. El Grupo del Mercado Común. El Grupo del Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercosur.
Está integrado por 5 miembros titulares y 5 miembros alternos por los países miembros, que están designados por los respectivos gobiernos. Ok, este también es otro punto importante, es decir, la integración de los órganos que se crean dentro del contexto de este sistema de integración son todos de índole intergubernamental. ¿Verdad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque este sistema de integración está basado en un proceso de voluntad política, en un proceso de cooperación, ¿verdad? Entonces, estos cargos que integran el grupo del mercado común, ¿verdad? Son designados por sus respectivos gobiernos y deben contar obligatoriamente, es decir, quienes sean designados deben de trabajar en las áreas pertinentes, ¿verdad? Deben ser designados por los ministerios de Relaciones Exteriores o por los ministerios de Economía o en su defecto por los bancos centrales. Estamos hablando siempre de funcionarios que están directamente relacionados a lo que es el aspecto económico y el aspecto financiero de los estados. Al igual que los otros órganos, se pueden reunir tanto de manera ordinaria como de manera extraordinaria, ¿verdad? De manera ordinaria, las reuniones se realizan cada 3 meses y son igualmente de manera alterna, ¿verdad? Las reuniones extraordinarias, pues al igual que los otros, se reúnen cada vez que las condiciones y cada vez que las necesidades de las cosas del sistema así lo requieren, y la reunión extraordinaria puede ser solicitada por cualquiera de los Estados miembros. Luego tenemos el tercer órgano, que es la Comisión de Comercio del Mercosur, ¿verdad? La Comisión de Comercio es el órgano encargado de asistir al grupo del mercado común, y a estos les compete velar por la aplicación de los instrumentos de la política comercial, ¿verdad? Que los estados pues han suscrito de manera voluntaria. La búsqueda de este cumplimiento está encaminada a lograr el perfecto funcionamiento de la unión aduanera, ¿verdad? Y además efectuar el debido seguimiento, la revisión de los temas y de todas las materias que están relacionadas con las políticas comerciales comunes, que son las que sustentan este mercado común, tanto en lo que respecta al comercio intrarregional o intramercosur, como se le llama, como al comercio de este mercado común frente a otros países o a terceros países, ¿verdad? La Comisión de Comercio del Mercosur está integrado por 4 países miembros titulares y 4 miembros alternos por estado parte, y es coordinada, pues al igual que el resto de órganos, por los ministerios de Relaciones Exteriores. En vista de que esta comisión, ¿verdad?, tiene un papel bastante asistencial, entonces ellos tienen la obligatoriedad de reunirse al menos una vez al mes. Y de manera extraordinaria, pues igualmente, cada vez que cualquiera de los estados así lo requiera o así lo considere necesario en relación al avance que está teniendo el sistema. El Parlasur. Bueno, pues cuando hablamos de Parlasur estamos hablando de un parlamento, ¿verdad? Dentro del contexto del mercado común. Se trata de un órgano de una única cámara, unicameral, ¿verdad? Y representa, y este es un paso más hacia el comunitarismo, representa lo que es el aspecto democrático, ¿verdad?, de la ciudadanía del Mercosur, y además incorpora la perspectiva parlamentaria al proceso de integración. Como son pocos los países que lo integran, que integran el sistema, pues lógicamente el Parlasur no es ni someramente parecido a lo que pueda hacer el Parlamento Europeo o a lo que pueda hacer el Parlamento Centroamericano. La composición inicial fue de 18 parlamentarios por país. Bueno, de hecho sí, de hecho ya con esta integración está muy similar a nosotros en Centroamérica, sí.
¿verdad? Porque aquí en Centroamérica nosotros tenemos, según el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, 20 diputados por cada fracción parlamentaria de país, y además el tratado en su artículo 2 le da chance, le da espacio a que el expresidente y el ex vicepresidente saliente se puedan incorporar como miembros plenos del Parlamento Centroamericano. Por lo tanto, tenemos de hecho países con 22 representantes y otros países con 20, como por ejemplo El Salvador, que desde hace un tiempo sus presidentes y vicepresidentes han denegado la opción de irse para el Parlamento. El acuerdo político del 2009, ¿verdad? Establece las normas para que los estados partes sean representados a través de lo que son las elecciones directas. Es decir, el Parlamento, al igual que en otros sistemas comunitarios, constituye la representación democrática de los pueblos que integran el Mercosur, ¿verdad? A partir de esto, ya la composición varía, ¿verdad? La composición variaría en dependencia de la cantidad de población, por ejemplo, el ingreso per cápita de cada uno de los países, y se tendría entonces una diferenciación en lo que respecta, o se tiene una diferenciación en lo que respecta a la integración, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina tiene una representación de 43 diputados, Brasil 75, Paraguay 18, Uruguay 18 y Venezuela con 33 antes de su suspensión. Bien, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Les repito, el Mercosur no cuenta con un ente jurisdiccional porque no es un sistema comunitario per se, es un sistema de integración económica y que por lo tanto lo que necesita realmente es una función arbitral como efectivamente tiene. Entonces el TPR cuenta con árbitros, ¿verdad? No con jueces. De estos árbitros existen árbitros titulares con su respectivo suplente, ¿verdad? Y existe la parte de lo que es la Secretaría General, que es básicamente el encargado de recepcionar los casos, el encargado de hacer todo lo que es la parte meramente técnica, ¿no? Dentro de lo que es el Tribunal Permanente de Revisión, ¿verdad? La Secretaría además cuenta con una sección administrativa que es la que lógicamente le da vida a toda la estructura. Cuenta con un área jurídica, con una biblioteca, con un área de informática y por supuesto la sección administrativa cuenta con un asunto de personal de apoyo. El ordenamiento jurídico del Mercosur. Bueno, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y los tribunales arbitrales ad hoc que se constituyen para cada caso concreto, porque ese es otro aspecto importante. Cuando existe un determinado caso que llega al tribunal, ¿verdad? Entonces se constituyen tribunales ad hoc. Ad hoc significa específicamente para ese caso, ¿verdad? Entonces se crean tribunales ad hoc en relación al tipo de caso, en relación a la necesidad o a la complejidad del caso que se va a ver, y se rigen por el protocolo de olivos y su reglamento, ¿verdad? Y cada una de las normas que así lo complementan. La Secretaría Permanente de Revisión del Mercosur cuenta con una serie de normativas de carácter administrativo, lo que permite que tenga un adecuado desenvolvimiento institucional, ¿verdad? Cuenta con todo lo que es una estructura administrativa, con un presupuesto que ejecuta y desarrollo, con una contabilidad y un patrimonio que debe llevar al día, porque rinde cuentas a cada uno de los estados que lo integra de manera anual, ¿verdad? Tiene políticas claras con respecto a la contratación del personal, al funcionamiento interno, ¿verdad? Y a toda la función administrativa que debe tener cualquier órgano y cualquier institución.
Esto que vamos a ver ahorita también es una parte importante que hace la diferencia entre un sistema de integración y un sistema comunitario. Y este es el proceso de entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos decisorios. Recordemos nosotros que cuando hablamos de un sistema comunitario tiene su norma tres características fundamentales. Aplicabilidad inmediata, efecto directo, ay, se me ha ido la otra, se me ha ido. Efecto directo, aplicabilidad inmediata, bueno, esto significa, y primacía, por supuesto, ¿cómo se me iba a olvidar la primacía? Entonces, esto significa, la primacía, que la norma comunitaria prima sobre la nacional, ¿verdad? Efecto directo es que no necesita pasar por un proceso de internalización dentro del derecho nacional para poder ser efectiva. Aplicación inmediata igualmente, ¿verdad? O sea, no necesita, por ejemplo, una sentencia, realizar un exequatur o algo similar para poder ejecutarse como una sentencia nacional, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de un sistema comunitario. En el caso del sistema del Mercosur, ¿verdad? Empieza por cuando el órgano decisorio aprueba la norma por consenso. Luego, cada estado, ¿verdad? Incorpora a su ordenamiento jurídico nacional a través de un proceso, ya sea un decreto, una ley, el proceso que cada estado designa para cada cosa. Entonces estamos hablando de que cuando los órganos decisorios del sistema toman una decisión, no tienen efecto directo, aplicabilidad inmediata ni nada de eso, sino que debe pasar al contexto nacional para poder ser internalizado, ¿verdad? Una vez que todos los estados partes pues la han ratificado, informa al resto de estados y a la Secretaría del Mercosur que ya se ha hecho el proceso de incorporación, ¿verdad? Entonces todos informan también a la Secretaría del Mercosur y una vez la Secretaría del Mercosur ha recibido la notificación de estos procesos de ratificación, la norma entra en vigor, de manera simultánea 30 días después de que ha sido comunicada a la Secretaría la incorporación a la normativa nacional. Pues bueno, el Mercosur, reitero, como por 20ª vez, no tiene sistema jurisdiccional, pero sí cuenta con un sistema de solución de controversias, ¿verdad? Este sistema de solución de controversias no solamente cuenta con un tribunal arbitral, que viene a ser como la última instancia, sino que además el sistema de solución de controversia contempla otro tipo de mecanismos que están previstos, digamos, en todos los documentos de derecho internacional. Las negociaciones directas entre los estados, el grupo del mercado común, que es similar al sistema que nosotros tenemos en Centroamérica sobre controversias comerciales, y también con la intervención del Consejo del Mercado Común, ¿verdad? El Mercosur y su dimensión política. Bueno, el Mercosur tiene mecanismos de consulta y de concertación política, es decir, para poder crear su posición o su política exterior común frente a terceros estados, ¿verdad? El Mercosur también tiene un fuerte compromiso democrático, que es el protocolo de Ushuaia, ¿verdad? Que como vemos lo han ejercido, en el caso de Venezuela lo han ejercido, ¿verdad? Y porque para ellos saben que que un sistema económico esté fortalecido, la paz y la democracia constituyen un presupuesto fundamental para hablar de un verdadero mercado común. Dentro de lo que es el eje social o la dimensión social del Mercosur, este también constituye un eje prioritario dentro de lo que es el proceso del Mercosur. En el 2012, para dar cumplimiento a este objetivo, se creó la Secretaría Social Permanente del Mercosur, y además se creó un Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, ¿verdad? Que surge a partir de su propuesta en el año 2006, ¿verdad? En el año 2006 surge la propuesta, en el año 2009 finalmente se concreta
lo que es la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos a través de la decisión del Consejo del Mercado Común 1409, ¿verdad? Este consejo, este instituto, perdón, está integrado por un representante gubernamental titular y un alterno o suplente, pues por cada uno de los estados partes, y cuenta también con una secretaría ejecutiva, ¿verdad? El Mercosur, pese a no ser un sistema comunitario, es un sistema fortalecido porque cuenta con el factor fundamental para que las cosas funcionen, que es la voluntad política, ¿verdad? Y esa voluntad política ha permitido que ellos tengan temas de avanzada, como por ejemplo la ciudadanía del Mercosur, que contempla un plan de acción para la conformación progresiva, ¿verdad? De la creación de una verdadera ciudadanía del Mercosur. Igualmente contempla un conjunto de derechos fundamentales y beneficios para los ciudadanos que alcancen este estatus de región, ¿verdad? Esto incluye una política de libre circulación de personas, igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales, económicas, igualdad de condiciones de acceso a trabajo, salud y educación, ¿verdad? Igualmente el Mercosur tiene creado un fondo para la convergencia estructural del Mercosur, ¿verdad? Que está constituido por contribuciones que hacen cada uno de los estados anualmente, ¿verdad? Entonces los estados aportan en función de cómo está su economía. Ahí ustedes pueden ver en pantalla la forma de aportación de cada estado, ¿verdad? Por ejemplo, Brasil, que es el más grande y el más fuerte, aporta un 70% de este fondo, Argentina un 27%, Uruguay un 2%, Paraguay el 1%. ¿Verdad? Y por supuesto se va acumulando los sobrantes que no han sido asignados en un año anterior. Ok, la distribución de estos recursos también está hecho en manera equitativa en razón de las necesidades. Y miren ustedes cómo funciona una cuestión cuando existe la voluntad política para hacerlo. Brasil es el que aporta el 70% del fondo, porque su economía pues es la más fuerte. Y sin embargo, Brasil solamente es sujeto al 10% de aportación para sus propios problemas o sus propios programas sociales, ¿verdad? Y Paraguay, que solamente aporta el 1%, es el que mayor derecho tiene a hacer uso dentro de lo que son sus programas sociales, con un 48%. Entonces, como ven acá, esta es una forma bella realmente de ver cómo funciona un sistema de integración en el cual los grandes realmente le ayudan y le aportan a los pequeños para su fortalecimiento y para su crecimiento. Este fondo, por supuesto, cuenta con un reglamento debido y los fondos son ejecutados por los mismos organismos públicos de los estados. Y eso sí, cada proyecto que el estado presente debe prever un mínimo de rentabilidad social, ¿verdad? De 6.25, ¿verdad? Un mínimo, aunque se espera mucho más, para que pueda ser elegible dentro de esta cuestión, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos ahorita hasta acá. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta en los 5 minutos que nos faltan. ¿Ninguna? Bueno, pues nos quedamos por acá. Les deseo feliz fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana, donde vamos a ver ya lo último, que es el CARICOM, para después poder entrar a nuestro sistema de integración centroamericana y empezar a ver también todo lo que es la parte procesal ya en nuestras últimas clases. ¿Verdad? Así que feliz fin de semana, muchachos. Muchas gracias, profe. Bueno, cuídense. Gracias por su Igual, asistencia. profe.